haremos una pausa en la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento y vamos a hablar acerca del matrimonio. Otra prédica del matrimonio, podrán decir algunos. Sí, otra prédica del matrimonio. Y la necesidad de hablar nuevamente de este tan importante tema está muy bien expresado en la cita que hicieron Jim y Elizabeth George en su libro Una pareja conforme al corazón de Dios, que dice de la siguiente manera: en 1788, Edward Gibbon, el historiador y escritor inglés, terminó el sexto y último volumen de la obra clásica Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. En ella presentó varias razones fundamentales del colapso del Imperio Romano, y una de ellas fue la degradación de la dignidad y santidad del hogar y del matrimonio, que incluyó el problema del rápido aumento de la tasa de divorcio. Esta se aplica de modo impresionante a nuestra sociedad actual. Y es que, como dice en esta cita, esa degradación del matrimonio se ve cada vez más en nuestro país. Y lamentablemente se puede observar también dentro de las iglesias cristianas de nuestro país. Y considero que se podrían enumerar muchísimas razones por las cuales está pasando esto. Pero la más importante es porque se ignora lo que dice la Biblia del matrimonio. Hoy en esta predicación vamos a ver un panorama del matrimonio en toda la Biblia. Y esto nos va a permitir ser conscientes de esta sublime institución creada por Dios. La prédica de este día se titula El matrimonio, origen, tragedia, restauración y gloria. Y vamos a comenzar hablando del origen del matrimonio. Para esto vamos a leer Génesis 1, 27 al 28. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y vemos que tanto Adán como Eva fueron creados de imagen de Dios. Esto implica que fueron iguales ante Dios como personas, aunque distintos en su masculinidad y su feminidad. Entonces, si Dios nos creó a su imagen como varón y hembra, implica que hay igualdad en condición de persona, de dignidad, de respeto mutuo, de armonía, de complementación, y por lo tanto, tanto el hombre como la mujer comparten un destino unificado. Y es que no solamente Dios creó al hombre varón y hembra a imagen y semejanza de él, sino que Dios unió al hombre y la mujer. El capítulo 2 de Génesis nos comienza a dar mayores detalles de cómo fuimos creados. El capítulo 2 de Génesis es como que pusiéramos una lupa en parte del sexto día de la creación que nos viene contando Génesis 1. Por eso Génesis 2 del 7 al 8 dice: Entonces el Señor Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó el Señor Elohim un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y entonces vemos cómo el capítulo 2 nos comienza a centrar o a explicar de mejor manera parte del día sexto de la creación, cuando Dios crea al hombre. Pero para comprender mejor o hallarle mayor gusto al capítulo 2, debemos leerlo a la luz de las secuencias del capítulo 1, en donde se nos describe que Dios creó todas las cosas en 6 días. Y a lo largo de ese proceso de creación, Dios se detuvo 6 veces para opinar sobre lo que acababa de hacer. Y esas 6 veces dijo que era bueno. Pero a la mitad del día sexto, Dios hace una pausa y dice, en Génesis 2:18: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda semejante a él. Vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios creó a la mujer para que estuviera con el hombre. Y solo después de esto vemos cómo se concluye toda la creación y lo que dice Dios al concluir toda la creación en Génesis 1:31. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Estaba muy bien. Pero vemos entonces que Dios une al hombre y a la mujer.
Pero cuando Dios une al hombre y la mujer, su intención es que la mujer fuera una ayuda semejante a él, que fuera una ayuda idónea. Y la Biblia dice claramente que Dios diseñó a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Y ahora quiero detener un momento aquí y explicar la fuerza e importancia de esta frase ayuda idónea. Porque hay quienes que por leer esta frase superficialmente o según sus propios conceptos, piensan que la mujer nada más es una simple ayudante o asistente del hombre. Y eso no es así. Pero cuando entendemos la expresión hebrea eser keneged, que se traduce como ayuda idónea en español, veremos de mejor manera el origen y el destino común que comparten el hombre y la mujer. Y primero tenemos que analizar la palabra ayuda. En el hebreo, la palabra usada para ayuda en Génesis 2:18 y Génesis 2:20 es eser. Y esta palabra eser es siempre y solamente usada en el Antiguo Testamento en el contexto de brindar una asistencia de vital importancia, dar una ayuda de gran alcance, de gran fuerza o de gran fortaleza. La palabra ser es una combinación de dos raíces que significan rescatar y salvar, y fuerza o resistencia. Es tan completo y tan fuerte el significado de esta palabra porque implica la idea de rodear y proteger, de circundar, de dar y aportar. Implica la idea de socorrer. Entonces vemos que un ayudador no es nada más un subordinado, no es nada más un asistente o un empleado, sino que en vista de esto, un ayudador es una persona más capaz, más fuerte y más inteligente. Y esta palabra es usada en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 49:25 dice: Por el Dios de tu Padre, quien te ayudará, por el Shaddai, que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de las profundidades abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Dice que el Señor ayudará. Ahí ocupa la palabra eser. Por ejemplo, también un relato que muchos conocemos en 1 Samuel 7, se nos narra cómo después de una gran victoria, Samuel pone al lugar donde tuviera una victoria Eben Eser, que significa piedra de ayuda o piedra de socorro. Pero el salmista también dijo en el Salmo 121, 1 y 2 lo siguiente: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí cuando el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, la palabra que ocupa es ser. Y cuando dice que el socorro, es decir, ser, viene del Señor, que es creador de todas las cosas. Entonces vemos que esta palabra ser es bastante fuerte. Es usada 21 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces es usada en referencia a aquellas naciones que en algún momento dieron asistencia militar al pueblo de Israel. De ahí 16 veces es usada en referencia a Dios como nuestro ayudador, como el que nos socorre. Y 2 veces es usado en referencia a Eva, en Génesis 2:18 y en Génesis 2:20. Por eso es que cuando esta palabra se usa en Génesis 2:18, nos está hablando de que la mujer fue creada para ser una fuerza que ayuda al hombre. Adán necesitaba ayuda y Dios responde a esa ayuda dándole a la mujer. Ahora, después de haber analizado la palabra ser o la palabra ayuda, analicemos la palabra idónea. Se pone un límite o se delimita la palabra ser con el adjetivo keneged, que significa igual o semejante. Entonces, todo esto implica que Eva fue designada para ser una compañera como Adán, una ayudadora igual a él, adecuada para él, semejante a él. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Porque no hay ningún sentido de subordinación en lo que se expresa acá. No se implica un sentido de subordinación, ni siquiera se insinúa un sentido de subordinación en Génesis 2. Podemos decir entonces que Eva no fue creada para servir a Adán. Eva fue creada para servir con Adán en el propósito que Dios le había dado a ellos.
Es ser quien ejerza la idea de igualdad, de afinidad y de unidad. Por eso, más adelante en Génesis 2:22 dice lo siguiente. Y de la costilla que el Señor Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Dios llevó a la mujer al hombre. Aquella mujer era el don de Dios para Adán, era el regalo que Dios estaba dando a Adán para complementarlo. Fue como que si Dios le diera a Adán otro par de ojos, otro par de oídos, otro par de manos, otro par de piernas, pero en una persona diferente, en la mujer. Lo mismo sucede con respecto a Eva. Aquel hombre, Adán, era el don, el regalo de Dios para ella. Y es que vemos que antes de su creación, Eva ya era de alguna manera parte de Adán. Por eso es que cuando Adán miró a su nueva compañera, él exclama lo siguiente en Génesis 2:23, dice: en verdad, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque el varón fue tomada. Adán hace una profunda expresión de igualdad. Adán contempló lo que Dios le había dado, el don que Dios le había dado, y quedó asombrado. Pero luego de esto, Dios hace una gran declaración, una importante declaración. Génesis 2:24 dice lo siguiente: Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y con esas palabras, Dios fundó la institución del matrimonio en el Edén. Y es que a lo siguiente que voy a decir quiero que preste muchísima atención. Vemos que entonces Dios fundó una institución santa en un lugar santo para un propósito santo. Por el hecho de ser creado por Dios, el matrimonio recibe todo su significado, todo su propósito y todo su destino de parte de su Creador. Y podemos ver claramente en Génesis 2:24 tres partes en esta gran declaración de Dios. Primero dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Luego dice: se unirá a su mujer. Y por último dice: serán uno solo, serán una sola carne. ¿Por qué esto es tan importante? Porque debemos de recordar también que al crear a los seres humanos, Dios le da una orden. Dice: multiplíquense y sojuzguen la tierra, ejerzan dominio en la tierra. Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, eran representantes de Dios. Y Dios les da la orden: gobiernen la tierra. Represéntenme gobernando la tierra. Pero ¿cómo podría cumplirse esto? Esto se cumplía por medio del matrimonio del ser humano. Varón y hembra, después de ser unidos por Dios, cumplirían el mandato de ejercer dominio sobre la tierra representando a Dios. A esto en teología se le llama el mandato cultural. El mandato que Dios le dio a Adán y a Eva unidos como una sola carne para representarlo a Él, para multiplicarse y representarlo a Él en toda la creación, de manera que toda la tierra fuera llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Para esto, la familia de Adán y Eva tenía que crecer. Ellos tenían que tener hijos. Ellos tenían que reproducirse, que multiplicarse. Y llegaría el momento en que sus hijos los dejarían y se unirían con sus mujeres. Y serían uno solo, así formando distintas familias, distintos matrimonios para formar distintas familias. Y de esa manera, esa familia representando a Dios por ser creado a imagen y semejanza de Dios, llenar con el conocimiento de la gloria de Dios toda la tierra. Para Dios esto era bueno. Vemos entonces que el matrimonio en su origen hace que nazca la familia. Y por lo tanto el matrimonio y la familia tienen desde su origen un propósito discipular: llenar la tierra con el conocimiento de Dios. Y después dice Génesis 2:25, dice: y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Todo era bueno. Pero pronto llegaría la tragedia al matrimonio.
llegaría la tragedia del matrimonio. Y es que muchas veces a nosotros los pastores en consejería nos preguntan ante la separación que hay en matrimonios, ante los procesos de divorcio, los divorcios mismos. Se nos hace la pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? Por la tragedia que llegó al matrimonio. Y como les dije antes, es el segundo gran punto de esta predicación, la tragedia del matrimonio. Génesis 3, del 1 al 6, nos comienza a hablar de esta tragedia. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo, que el Señor Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Dolor, tormento, distorsión de la naturaleza, perversión de los dones de la humanidad, degradación del hombre y de la mujer y del matrimonio. Todo eso nos llegó cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, porque desearon ser como Dios. Y lo irónico de todo esto es que ellos ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esa imagen sería distorsionada por el pecado. Y junto con eso el matrimonio también sería distorsionado por el pecado. En otras palabras, por el pecado sobrevino, entre muchas otras cosas, la destrucción de las relaciones entre el hombre y la mujer. Irrumpieron inmediatamente la vergüenza, la manipulación y el control. Pero, ¿cómo inició toda esta tragedia? Lo acabamos de leer. Toda esa tragedia inició con las palabras de la serpiente. Con que Dios les ha dicho. Así que Dios les dijo. Y luego que vemos que la serpiente le dice, no, ciertamente no morirán. Sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, los ojos se les van a abrir. Y ustedes van a ser como Dios, van a ser dioses. Y van a conocer el bien y el mal. Entonces, esta tragedia que inició con las palabras de la serpiente se consumó cuando la palabra de Dios dejó de ser suficiente para Adán y para Eva y creyeron la mentira de la serpiente. Cuando la palabra de Dios dejó de ser suficiente para ellos, se consuma la tragedia. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros hoy. Pensemos por un momento. ¿Cuáles son los actuales con que Dios les ha dicho que se levantan en los matrimonios? Muchos matrimonios están creyendo mentiras y viviendo en base a ellas. Muchos matrimonios están creyendo la mentira de la felicidad sin Dios. Otros matrimonios están creyendo la mentira que para estar satisfechos y tranquilos hay que acumular muchas riquezas. Y así van a ser felices y va a ser una familia y un matrimonio estable. Otros matrimonios están viviendo la mentira de que no es necesario perdonar. Algunos otros matrimonios viven la mentira de que cada quien puede buscar su realización independientemente de su cónyuge. Otros matrimonios están creyendo las mentiras o miembros del matrimonio están creyendo las mentiras. Bueno, si no puedo ser feliz con esta mujer, me puedo conseguir otra mujer y comenzar de nuevo. O viceversa, si no puedo ser feliz con este hombre, me puedo conseguir a otro hombre y comenzar de nuevo. Y así hay muchas mentiras más que se están viviendo en los matrimonios por esos actuales con que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios ha dejado de ser suficiente. Después de que esta tragedia sucedió, vemos las consecuencias del pecado en general y las consecuencias del pecado en el matrimonio. La primera de ellas la vemos en Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos.
y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y es que recordemos que en Génesis 2:25, el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Antes no se avergonzaban. Ahora, por el pecado, la vergüenza formaba parte de sus vidas. Y qué feo es que un matrimonio haya vergüenza. Qué feo es que un esposo sienta vergüenza ante su misma esposa. Qué feo es que una esposa sienta vergüenza ante un mismo esposo. Qué feo es que se dejen de decir o hacer cosas entre la pareja, entre el matrimonio, que puedan edificar el matrimonio por vergüenza. Porque uno de los cónyuges tiene vergüenza de que el otro pueda decir. Qué feo es eso. Pero una segunda consecuencia la encontramos en Génesis 3, 12 y 13. Y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo el Señor Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido. ¿Quién tiene la culpa por los problemas de los matrimonios? Y es que nosotros vemos, miren, en consejería nosotros vemos un montón de veces. No, es que yo no tengo la culpa. La culpa la tiene mi esposa. Yo no tengo la culpa la tiene mi esposo, y el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al hombre. O a veces a alguien más que no está ahí. No, la culpa la tiene esa serpiente que se le metió a mi marido. No, pero nosotros no tenemos la culpa. La tiene él, la tiene ella, y comienza ahí a pasarse la pelota de la culpa uno al otro. Y muchas veces cuando eso no funciona, la culpa la tiene Dios. La culpa la tiene Dios. Bueno, si Dios es tan soberano como dicen, ¿por qué me dio esta mujer o por qué me dio este hombre? Para ser infeliz, la culpa la tiene Dios. Es lo que le dijo Adán a Dios. Dijo: la mujer que tú me diste. No fui yo, fue la mujer que tú me diste. Al final, yo no fui. Cuando vemos que Adán tiene una gran responsabilidad, porque Adán, cuando comenzó esa tragedia con las palabras de la serpiente, estaba allí y no dijo nada. Se quedó callado. Fue un pusilánime enclencle para su esposa en ese momento. Pero no solo eso. Vemos una tercera consecuencia. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y en esta parte no me voy a enfocar en los dolores que tiene la mujer cuando da a luz a sus hijos, sino que primero en la frase: tu deseo será para tu marido, o tendrás deseo de tu marido. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer, el deseo de la mujer será de dominar, de controlar, de someter, de explotar a su esposo. Pero también dice la siguiente parte del versículo: pero él te dominará. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pecado se enseñorea del hombre, va a responder de la misma manera, queriendo someter, controlar a su esposa. Pero lo va a hacer con su fuerza, va a querer imponer gritos, va a querer imponer fuerza: yo soy más fuerte, yo soy hombre, etc. Y se enseñoreará sobre ella. Su liderazgo ya no va a ser en amor y conforme a lo que Dios había hablado. Será tiránico, marcado por el pecado, marcado por su egoísmo. Hay un documento que se hizo algunos años atrás que se llama la Declaración de Danvers acerca de la masculinidad y feminidad bíblica. En ese documento, esta consecuencia que estamos viendo, en la cuarta declaración de esta Declaración de Danvers, esta consecuencia que estamos viendo se resume de la siguiente manera. Dice: la caída introdujo distorsiones en las relaciones entre los hombres y las mujeres. En el hogar, el liderazgo humilde y cariñoso del esposo tiende a ser reemplazado por la dominación o la pasividad, o por ser tiránico, o por pasar desapercibido en su liderazgo en el matrimonio, por ser un inútil en el liderazgo. La sumisión inteligente y dispuesta de la esposa tiende a ser sustituida por la usurpación, es decir, el querer tomar el lugar de cabeza
en el hogar o por el servilismo. Entonces, lo que se describe realmente en la maldición del versículo 3:16 es la tragedia y degradación del matrimonio por el pecado. La esencia del pecado es la autosuficiencia y la autoexaltación. Primero hay una rebelión contra Dios, pero luego se muestra una explotación de los unos a los otros. Por lo tanto, es por el pecado que el esposo va a buscar autoexaltarse, va a buscar dominar, controlar y explotar a la esposa para sus propios deseos privados, para sus deseos egoístas. Pero también es por el pecado que la esposa hará lo mismo. Buscará autoexaltarse, dominar, controlar y explotar al esposo, también para sus propios deseos egoístas. Esa es la tragedia del matrimonio. Y eso se siguió viendo en la historia. Por ejemplo, vemos que de la descendencia de Caín vino el primer matrimonio dígamo con Lamec, en Génesis 4:19. Ya se estaba distorsionando tanto la idea y la santidad del matrimonio que comenzó la digamia, con una generación después, con 2 generaciones después. Más adelante, vemos cómo incluso dentro del pueblo de Israel se tuvo que legislar la carta de divorcio. Deuteronomio 24:1 dice: Cuando alguno tome una mujer, casándose con ella, sucederá que, si ella no haya favor ante sus ojos, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio, y poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Y así, con el pasar de la historia, la tragedia continúa y sigue continuando. La degradación del matrimonio y su pérdida de dignidad van creciendo. Lo podemos ver en la sociedad. Pero la Biblia misma enseña que esta tragedia no sería para siempre. En medio de todo eso, en medio de esa tragedia, en medio de las consecuencias y del juicio de Dios en contra del pecado, hay esperanza. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañal. Luego del gran pecado del hombre y de la mujer, Dios mismo les predica el evangelio, prometiendo que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría y que vencería a la serpiente. Este es Cristo. Es en Cristo, solo en Él, que encontramos esperanza para nuestra vida. Es en Cristo y solo en Él que encontramos la esperanza para el matrimonio. Solo en Cristo. Y es que al ver toda esa tragedia, hay otra aplicación impresionante que podemos aprender de Adán y Eva. Y es que después de esta tragedia ellos creyeron esa promesa. Ellos creyeron esa primera promesa. Ellos creyeron ese protoevangelio hablado por Dios mismo. Las consecuencias que mencionamos antes no desaparecieron. Todas se cumplieron. Pero hay algo que no mencioné y que todos ustedes ya conocen. Ellos fueron expulsados de allí, de ese lugar santo, del Edén. El único lugar que ellos conocían. El lugar al que ellos le llamaban hogar. Dios los expulsó de ahí por causa del pecado de ellos. Dios los expulsó del huerto del Edén. Y ese primer matrimonio, Adán y Eva salieron de allí. Pero aquí está la aplicación importante que podemos ver en esto. Ellos al salir de allí, no se fue cada uno por su lado. Ante esa tragedia, salieron juntos, permanecieron juntos y siguieron adelante. La esperanza ya le había sido dada. El evangelio ya le había comenzado a ser predicado a ellos y ellos creyeron en esa esperanza. Ellos creyeron en la palabra de Dios. Si aquí hay matrimonios que están viviendo en tragedia, aprendan de Adán y Eva. Ellos salieron del paraíso a enfrentarse al mundo caído, a enfrentarse a algo desconocido. Ya las cosas no iban a ser iguales para ellos.
La tierra iba a cambiar, ya no iba a producir todo tan fácil como antes, sino que tendría que con el sudor de la frente labrar la tierra. Pero salieron a enfrentarse al mundo caído con la esperanza que le había sido predicada. Esposos que están aquí, esposas que están aquí, matrimonios que se encuentran aquí, hay esperanza en Cristo. Porque el mismo que dio origen al matrimonio, el mismo que dio consecuencias por el pecado, ese mismo es quien restauró el matrimonio. Y esto nos lleva al tercer gran punto de esta predicación: la restauración del matrimonio. Al llegar al Nuevo Testamento, nos encontramos que la declaración que Dios hizo del matrimonio en Génesis 2:24 se vuelve a mencionar. No una, sino 2 veces. Recordemos que cuando llegamos al Evangelio, al capítulo 19 de Mateo, vemos una de las tantas veces en las que los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús. Y le preguntaron a Jesús, bueno, a ver, Jesús, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Esto lo encontramos en Mateo 19:3. A lo que Jesús respondió citando Génesis en Mateo 19:4 al 6. ¿No leíste que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Allí citó Génesis en el versículo 5. Pero el mismo que fundó el matrimonio añade algo más también a eso en el versículo 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Jesús cita Génesis 2:24 y explica qué significa Génesis 2:24. Pero los fariseos no se quedaron tranquilos y le preguntan a Jesús, bueno, y entonces, a ver, decinos, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Ah, ¿tú te crees más sabio que Moisés? ¿Por qué dio el carta de repudio entonces? Y la respuesta de Jesús la encontramos en Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Jesús dice, miren, es que el propósito original de Dios, el plan de Dios no estaba que fuera así, en un principio no fue así. No se dan cuenta que es por su propio pecado, por su propio corazón duro, por su propia carne pecaminosa, por su propia depravación, es que se tuvo que dar carta de divorcio. Jesús mismo aquí nos enseña que la degradación del matrimonio es causa del pecado en el corazón del hombre. Pero también nos recuerda el propósito de la institución del matrimonio en el Edén. No fue así desde el principio. No fue así. Eran para que fueran una sola carne. Y es que recordemos que Dios en el Edén fundó una institución santa en un lugar santo para un propósito santo. El matrimonio de eso, el matrimonio es una institución santa fundada en un lugar santo para un propósito santo. Por el hecho de ser creado por Dios, el matrimonio recibe todo su significado, propósito y destino de parte de su creador. Y aquí en Mateo 19 vemos cómo el creador mismo del matrimonio volvió a hablar de lo importante y sublime que es el matrimonio dentro de su propósito eterno. Vino a ratificar lo que él mismo hizo en el principio. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se puede restaurar un matrimonio? Un matrimonio que está en tragedia, ¿cómo puede ser restaurado? La respuesta es solo en Jesús, solo en el Evangelio. Si la tragedia del matrimonio inició con el pecado, recordemos que no se nos olvide que Jesús venció al pecado y a la muerte por su muerte en la cruz y su resurrección. Solo hay una forma en que un matrimonio alcance su propósito y significado: creyendo, confiando y viviendo el Evangelio. Es que un matrimonio es restaurado
Cuando cada uno de los cónyuges reconocen que son pecadores, reconocen que han transgredido la ley de Dios. Y al reconocer su pecado y al reconocer que Dios es santo y que ellos han transgredido la ley de Dios, entonces corren a Jesús en arrepentimiento. Y creen que Jesús es Dios, quien encarnó, quien murió y quien resucitó. Y como consecuencia de eso, llegan a saber que sus vidas, que sus matrimonios ya no lo deben ni pueden vivir para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es en el Evangelio que vemos cómo la tragedia se disipa y la restauración del matrimonio inicia. Es en el Evangelio que el matrimonio alcanza su verdadero propósito y significado. Para comprender esto, para comprender de mejor manera que el matrimonio es una institución santa fundada en un lugar santo para un propósito santo, es necesario que veamos de nuestras Biblias el libro de Efesios 5, 22 al 33, en donde encontraremos la segunda ocasión en la que se cita la declaratoria de Dios de Génesis 2:24 en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 22 al 24 dice: Las casadas, a sus propios maridos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. ¿Se recuerdan que una de las consecuencias las consecuencias del pecado en el matrimonio era que el deseo de la mujer sería el de dominar, controlar, someter o explotar al hombre? ¿Se recuerdan? Entonces, en este pasaje vemos que en Cristo, conscientes del Evangelio, esto se revierte. Solo en Cristo, solo en y por el Evangelio, las esposas pueden someterse a los esposos, como la iglesia a Cristo. Ahora miren, esto no se trata de esposas, de que si su esposo se lo merece o no. Es más, yo sé que la mayoría de las veces no se lo van a merecer. No se lo van a merecer. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque yo también soy esposo y yo sé que la mayoría de las veces, muchas veces yo no me merezco eso, porque me equivoco, porque reacciono mal, por distintas cosas. Pero no se trata de si su esposo se lo merece o no. Se trata de relacionarse con él con gracia. Así como la gracia que Jesús le mostró a usted, esposa, cuando la salvó. Y es que recuerde, usted era pecadora. Usted no merecía ser salvada por Jesús. Pero por el gran amor y misericordia de Jesús, la salvó por gracia. Por gracia. Y esa misma gracia que abunda en su vida por causa del Evangelio y reconocer su gran salvación, la salvación que le dio Jesús, es la gracia que debe ser extensiva a su esposo en el hogar. Yo sé que no es fácil. Miren, a veces con mi esposa, con Lorena, bromeamos porque a veces quizás ella ha hecho algo y espera la reacción de mi carne. ¿Cómo soy yo en mi carne? Que soy enojado, que soy quisquilloso, un montón de cosas. Y ella espera que tal vez le reaccione así. Y a veces no reacciono así. Y ella me pregunta y se queda como extrañada, como esperaba otra cosa. Y yo en son de broma le digo: es que mira, es que yo sé que sos hija de Eva. Y después le digo: no, mira, es que si está en la Biblia que tu deseo va a ser en contra del mío, yo sé que va a ser una reacción natural en vos. Como una reacción natural en mí va a ser actuar sin clemencia. Una reacción natural en mí va a ser actuar siendo estricto y armarle de estricto. Entonces, ¿por qué voy a reaccionar de otra manera? Ahora bien, no quiero que vayan a pensar tampoco: ay, Pastor David, qué esposo más abnegado. No, porque no todas las veces me pongo a pensar en eso. Pero ya hablamos de las mujeres.
Veía a los hombres bien sonrientes. Ahora vamos con los hombres y quiero que noten algo. Aquí en Efesios 5, 22 al 24, Dios le habló a las mujeres en 3 versículos. Vamos a leer ahora Efesios 5, 25 al 30, que Dios ocupa 6 versículos, el doble, para hablarle a los hombres. Leamos de Efesios 5, 25 al 30. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Se recuerda que una de las consecuencias del pecado en el matrimonio sería que el esposo sometería con su fuerza a la esposa, que se enseñorearía sobre ella, que su liderazgo no sería con amor, sino tiránico, marcado por su egoísmo. ¿Se recuerda? En este pasaje vemos que en Cristo, conscientes del Evangelio, esto se revierte. Los esposos, ahora en Cristo, y por la obra del Evangelio, pueden amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y no se trata de que si su esposa lo merezca o no, porque también quizás la mayoría de veces no se lo va a merecer. Se trata de relacionarse con ella con gracia, así como la gracia que le mostró Jesús a usted, esposo, al salvarlo. Porque usted era pecador y no merecía ser salvado. Pero el gran amor y la misericordia de Dios se manifestaron a su vida en que Dios lo salvó por gracia. Así que esa gracia que opera en usted por el Evangelio debe ser extensiva en la relación con su esposa. Pero habla algo más aquí. Dice también de que los esposos deben de amar a su esposa como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pongámonos a pensar en esto. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tuvo que ser añadido eso? Porque por naturaleza la mayoría de los hombres somos más egoístas que las mujeres. Tenemos un amor propio más grande que las mujeres. Yo lo puedo ver, yo lo puedo ver. Lo veo en mi casa. Lo veo a veces en mi relación con mi esposa. Lo veo como mi esposa es más entregada al cuidado de mi hija que yo, porque muchas veces yo puedo estar y conmigo estén todo sonrisa y todo ello, pero yo me voy de la casa a trabajar y ella se queda cambiándole, haciendo un montón de cosas. El hombre por lo general es más egoísta. Por eso le dice, como a tu propio cuerpo. Así como te ama a ti mismo, ámala a ella. Y después le dice, nadie aborrece jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo? Como Cristo a la iglesia. Como Cristo a la iglesia. Como Cristo lo hace con la iglesia. Pero vemos algo más. Ya le había mencionado anteriormente que en Génesis 3, cuando sucedió toda esta tragedia y la serpiente habló, Adán estaba allí. Y Adán no cumplió su función y no cumplió su responsabilidad. A Adán Dios le había hablado y le había dicho las reglas del juego. Le había dicho, esto va a hacer. Le dio distintos mandamientos. Entre ellos, no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Adán tuvo que haber protegido a Eva de las palabras de la serpiente. Pero no lo hizo. Se quedó callado, se quedó en silencio. Pero vemos que el postrer Adán no hizo eso. Vemos que el postrer Adán, que Cristo, no se queda callado ante el pecado. Que Cristo no hace lo mismo con la iglesia. Que Cristo nos purifica por el lavamiento de la palabra. Por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo nos purifica continuamente, nos santifica con su palabra. Ahora esto es una gran aplicación e implicación para nuestra vida de esposos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto mismo. De lavar a nuestras esposas con la palabra, de proteger a nuestra familia y a nuestras esposas con estos actuales, con que Dios les dijo. Con que Dios les dijo.
cuando comiencen a entrar mentiras en la mente de nuestra esposa o en la mente de nuestros hijos, nosotros tenemos que ponernos de pie y proteger con la palabra. Ahora bien, para hacer esto tenemos que leer la palabra. Tenemos que meditar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que amar la palabra. La gran pregunta para nosotros los hombres es, ¿estamos haciendo eso? ¿Conoce usted la palabra? Miren, si no, estúdienla. Es que dice la Biblia, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando la palabra. Guardando la palabra. ¿Cómo un esposo puede mantener puro su camino? Guardando la palabra. ¿Cómo una esposa puede mantener puro su camino? Guardando la palabra. ¿Cómo un matrimonio se puede mantener puro? Guardando la palabra. Deleitándonos en ella. Cumplamos de esto. Hagamos esto. Y luego vemos a la parte donde, como les dije anteriormente, se cita por segunda vez la declaración de Génesis 2:24 en el Nuevo Testamento. Efesios 5:31 al 32 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y la iglesia. Y aquí no solo se vuelve a citar la declaración de Dios, sino que al mismo tiempo vemos el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio. Ser la parábola viva de la relación de gracia y amor que hay entre Cristo y su pueblo, la iglesia. Y es que antes de la caída, antes del pecado, Dios fundó una institución santa en un lugar santo para un propósito santo. Ese propósito es reflejar el evangelio al mundo. Es ser un testimonio vivo que por la vida de un matrimonio, sobre todo un matrimonio cristiano, y por el testimonio que hay con su boca, puedan alumbrar esa gran verdad del evangelio al mundo. La relación de gracia y de amor que hay entre Cristo y la iglesia. Y es que recordemos también que por el hecho de ser creado por Dios, el matrimonio recibe todo su significado, todo su propósito y todo su destino de parte de su creador. Y es en Cristo, por Cristo, a partir de Cristo, en el evangelio. Ese propósito por el cual se originó el matrimonio se aclara después de que Cristo encarna, vive, manifiesta su obra, muere, resucita y asciende al cielo. El propósito del matrimonio es señalar a Cristo, señalar el evangelio que ha salvado a la iglesia de Cristo. Y ahora en Cristo, por el evangelio, podemos comenzar a vislumbrar, a hacer una pequeña lámpara que alumbra, pero que al mismo tiempo anticipa la gloria y el verdadero propósito del matrimonio para toda la eternidad. Y esto nos lleva al cuarto punto, a la gloria del matrimonio. La relación entre Cristo y la iglesia es para siempre. Es gloriosa. Es el cumplimiento y consumación del plan eterno de Dios que fue creado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Un plan que tiene como meta la centralidad, la preeminencia, la plenitud y señorío de Cristo sobre todas las cosas por medio de la salvación que Él vino a hacer. Por medio de ser Dios Salvador, va a ser Señor de todo. O es Señor de todo, mejor dicho. Y es que vemos que la Biblia inició en un lugar santo, en el Edén. Pero también vemos que la Biblia termina en un lugar santo, en la Nueva Jerusalén. En Génesis vemos cómo inicia la ejecución del propósito de Dios con la creación. Y en Apocalipsis vemos cómo el propósito de Dios se consuma con la segunda venida de Cristo y la nueva creación. La Biblia inicia con una boda celebrada por Dios entre Adán y Eva y termina con la boda entre Cristo y su iglesia. Vemos cómo se está viendo el propósito del matrimonio,
Vemos el propósito de esa institución santa fundada por Dios en un lugar santo fundado por Dios para un propósito santo de Dios. Y por eso que así llegamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice: Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es por el Evangelio, es por el mérito de Cristo que somos la esposa de Cristo. Aquí está el Evangelio implícito. Hemos sido justificados y santificados. Hemos sido vestidos de blanco, de lino puro y resplandeciente para Cristo mismo y por Cristo mismo. Y es por ese mismo Evangelio que no solo somos la esposa que se ha preparado, sino los mismos invitados que gozamos celebrando esa fiesta de bodas. Todo esto es por el Evangelio. Está hablando de un solo tipo de personas aquí, de la iglesia. Se presenta a la iglesia como la esposa que se ha preparado, como la esposa para la cual el esposo, por sus méritos, la ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que lo ha justificado y lo ha santificado. Pero no solo eso, sino que también Apocalipsis 21, 1, 7 y 9 al 11 dice lo siguiente, lo voy a leer yo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. ¿Cómo vio la nueva Jerusalén? Como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, pues serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo, el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Y vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Qué dice que le iba a mostrar? A la esposa, la novia y la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y dice el versículo 10: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios. Y es que vemos que el pueblo de Dios está donde Dios habita. Él mora con nosotros y en nosotros. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y aquí ocupa 2 imágenes que están hablando de lo mismo y del mismo grupo de personas. La esposa y la nueva Jerusalén como una misma cosa. Está hablando de la nueva Jerusalén como un lugar santo. Y es que vemos que el Edén mismo era un santuario, un lugar santo, donde la presencia de Dios se manifestaba activamente e inmediatamente a su pueblo, Adán y Eva. Y vemos que por el pecado tuvieron que ser expulsados de ahí. Pero el deseo de Dios era morar con su pueblo. Y para eso Él hace un tabernáculo, para estar en medio de su pueblo. Y este tabernáculo pasa a ser el templo. Pero vemos que ese templo y ese tabernáculo nada más eran sombras. Sombras que si las seguimos vamos a llegar al objeto que la proyecta, que es Cristo. Que como dice también en Juan 1:14, Él vino a ser tabernáculo entre nosotros. Es el verdadero tabernáculo. Como dice Juan 2:22, Él viene a ser el verdadero templo. El templo y tabernáculo nada más eran símbolos que se cumplieron en Él.
Pero después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo, conforme a su promesa, Él viene a habitar en nosotros. De manera que de forma individual y colectiva la iglesia se convierte en el templo de Dios. Y por eso es presentada la iglesia, la misma esposa, como un lugar santo, que manifiesta la gloria de Dios por la eternidad, como esa nueva Jerusalén. Entonces vemos que la nueva Jerusalén no es una ciudad de ladrillos y cemento, sino una ciudad de personas redimidas por la sangre de Cristo. Es la morada de Dios. Y es que somos el pueblo de Dios. Somos su novia, la esposa del Cordero, que habitamos en la ciudad del Cordero y que disfrutamos y alabamos la gloria del Cordero para toda la eternidad. Ese es el propósito del matrimonio, que por medio de nosotros, unidos en matrimonio con nuestras esposas o las esposas con sus esposos, conscientes del evangelio en nuestra vida, estemos anunciando al mundo esa gran verdad, esa esperanza que hay para todo el mundo. De Apocalipsis 22, 12 al 17, lo voy a leer yo también, dice: y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y vemos que aquí se unen después no solo la voz del Espíritu, sino que la voz de la esposa, la voz de la iglesia. Y si el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Nosotros somos la esposa. Somos la novia, la desposada, que tenemos la misión en el mundo de manifestar la gloriosa verdad del evangelio, la relación de gracia y amor que tiene Cristo con nosotros, su iglesia. Nuestro esposo se ha ido, pero ha prometido volver. Y por lo tanto, otra de las maneras en que la institución del matrimonio y la iglesia misma da testimonio de la verdad del evangelio es proclamando el evangelio y la venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros como cristianos aclamamos la venida del Señor, le decimos: ven, Señor. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque es parte de nuestra esperanza. Estar eternamente con Cristo, contemplando su gloria por los siglos de los siglos. Y hemos visto un panorama en toda la Biblia del origen, tragedia, restauración y gloria del matrimonio. Y es que es mi intención, o ha sido mi intención, y mi oración, que con esta predicación, que con escuchar la palabra de Dios y entender esto del matrimonio, los matrimonios que están aquí hoy, no importa lo que estén pasando, recuerden siempre que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Que las cosas viejas pasaron, pero que Él mismo ha dicho que Él ha hecho nuevas todas las cosas. Que está hecho. Que ha sido consumado todo. Que Él es el origen y el fin, el principio y el fin. Que Cristo sea el principio y el propósito de su matrimonio. Hay esperanza para ustedes. Pero también tenía otro propósito con esta predicación. Y también le hice pensando en los más jóvenes. Y en jóvenes de acá que quizás por distintas razones tuvieron que ser testigos de experimentar los problemas matrimoniales de sus papás. Pero ahora ustedes están en Cristo, son nuevas criaturas.
Y porque hayan tenido que experimentar eso no significa que el matrimonio deje de ser valioso para Dios. Y quizás ustedes en sus vidas han dicho cosas como yo jamás me voy a casar. Pero vean lo sublime e importante que es el matrimonio para Dios. Y vean que si Dios así quiere que ustedes formen una familia, ¿con qué propósito lo tienen que hacer? Para la gloria de Él. Por eso ha sido mi oración desde que comencé a preparar esta predicación, de que de verdad los matrimonios de esta iglesia podrían ser edificados sabiendo que hay esperanza en Cristo. Que su matrimonio es una institución santa que comenzó en un lugar santo y tiene un propósito santo. Manifestar al mundo el glorioso evangelio de Cristo. Vamos a orar.